Popular Top por la Mega más invitado. Cosas interesantes suceden esta semana, en especial la consulta popular del domingo, pero también el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual Maduro se encuentra montadísimo en lo que es la campaña. También el CNE lo ayuda un poquito, estableciendo esa nueva modalidad de los simulacros a partir del propio domingo. Va a ser bastante interesante. Para mí, ganas de echar broma de TV. Pero, sin embargo, para darle contexto un poquito, desde el punto de vista legal, tenemos a un invitado especial. Resulta que él está especializado en lo que es leyes, o mejor dicho, es abogado civil. También es profesor de la Universidad Católica. Voy a recibir aquí en Popular Top por la Mega a Juan Alberto Balsa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Ponle carácter allá al paral y el micrófono es tuyo. Fino. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, pues ciertamente están aconteciendo muchas cosas y lo que acontecerá el domingo es prácticamente un termómetro de lo que es la situación actual en el país. Tan importante es el evento que en paralelo inmediatamente el gobierno ha reaccionado convocando un simulacro con la intención de torpedear el acto que el sector opositor tiene programado para el domingo. Sí, claramente esto no tiene precedente. Estos simulacros, sobre todo con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Sí. Como que el CNE era un poquito dejándolo todo a lo último. Así como estudiantes universitarios. Que sucede es una circunstancia. La sociedad civil ha tomado una posición reactiva en algunas circunstancias, pero en otros aspectos la sociedad civil se ha vuelto proactiva. La sociedad venezolana estaba acostumbrada a que quien marcara el paso fuera precisamente el gobierno y reaccionaba en consecuencia. Pero la actual realidad nacional nos ha llevado a una situación de proactividad donde precisamente es la población venezolana, el pueblo, quien se ha dado cuenta que se tiene que tomar verdaderamente el carácter de protagonista y haciendo uso de lo que está previsto en la Constitución, pues simple y llanamente salió al paso para tratar de despejar la vía electoral que insistentemente el gobierno está bloqueando. Dense cuenta que cualquier iniciativa, lo que fueron las elecciones de alcaldes y gobernadores, luego la propuesta para la celebración de un referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República, también fue bloqueada. Claro, eso tiene una cronología, no viene de la nada, ¿no? Exacto. Entonces, cuando el presidente se da cuenta de que los factores del pueblo comienzan a reaccionar, pues una manera de distraer a la población es precisamente poner sobre la palestra a la Asamblea Nacional Constituyente con el agravante de que esa convocatoria contradice todo lo que está dentro de la Constitución Nacional. Exacto, usted no es magistrado de la Sala Constitucional, pero sin embargo, obviamente, las leyes son lo suyo. ¿Cree correcto que no se le pregunte a la sociedad civil ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente? No, para nada, porque precisamente para simplificar y que nuestra audiencia pueda entender a qué estamos haciendo alusión, la Constitución divide la convocatoria en dos fases. La primera fase, la iniciativa, por decirlo de una manera sencilla, cuando alguien plantea una idea, y la otra, la verdadera convocatoria, es decir, cuando la idea tuvo acogida. Por colocarlo de una manera bien práctica, es como cuando alguien dice, vamos al cine, vamos a realizar un agasajo, pero yo simple y llanamente planteo la idea. Lo que necesito es tener quórum para que esa idea tenga acogida y efectivamente el acto se realice. Si no uno iría solo al cine. El problema que se nos está planteando es que sin tener el quórum, la iniciativa ha comenzado a progresar. Se han planteado una serie de bases comerciales que contradicen completamente el espíritu de la Constitución, corrompen toda la estructura que esa Constitución había establecido. Se va a sectorizar el voto. Ya el voto no se va a realizar en la forma como la Constitución lo tiene planteado. Sí, exacto, no es directo.
No, sino de la manera como al gobierno le conviene, porque precisamente de esa manera lo puede controlar y garantizarse una victoria en las urnas. Y es a eso a lo que le sale precisamente la convocatoria del domingo. Por eso se llama a la consulta popular, pero es que precisamente estamos en una circunstancia que yo he llamado entre la semántica y la semiótica. Porque ciertamente la Constitución no tiene contemplada explícitamente la palabra plebiscito en lo que nos atañe, pero sí está la denominación de consulta popular, que es simple y llanamente una de las acepciones de la palabra plebiscito. Un plebiscito es simple y llanamente convocar al pueblo para consultarlo sobre un determinado aspecto, y eso es precisamente lo que se va a hacer. Consultemos. Que es como el sinónimo de consulta popular. Tal cual. En el artículo 70 de la Constitución, ellos hacen alusión a la consulta popular, que, insisto, es una de las acepciones de la palabra plebiscito. Entonces, bueno, se puede usar. Claro, perfectamente. Se puede usar perfectamente. Es simple y llanamente una circunstancia de semántica. Cambiar, decir, no, la Constitución no lo contempla. Sí está en la Constitución, pero con otro nombre. Ok, pero en este caso no se incluye al CNE, que es el poder electoral, es uno de los 5 poderes públicos. Ignorar el CNE se vuelve necesario, pero es viable desde el punto de vista de lectura de los resultados, ¿no? Claro. La Constitución consagra un mecanismo que es lo que lleva al ejercicio de la soberanía de manera directa. Eso se hace mediante el voto. Consecuencia de lo que la gente expresa en las urnas electorales es la elección del presidente, la Asamblea Nacional, que son los únicos órganos que tienen verdaderamente legitimidad de origen. A partir de la elección del presidente de la República y de los diputados de la Asamblea Nacional, se van a comenzar a elegir a otra serie de funcionarios que son los rectores del Consejo Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los representantes de los órganos del Poder Ciudadano. Eso se hace de manera indirecta, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución. Pero lo que no está completamente definido y es lo que no ha sido plenamente desarrollado es el mecanismo intermedio entre la soberanía directa y la soberanía indirecta, que es el mecanismo semidirecto de ejercicio de la soberanía, que son precisamente los mecanismos de participación popular, como es el caso de la consulta, que está previsto en el artículo 70. Lo que quiere decir es que como que la Constitución los menciona, pero no los especifica. Claro, porque la Constitución no se puede dar a la tarea de desarrollar todo, sino que ella simple y llanamente lo que hace es que plantea lo que las leyes tienen que desarrollar, y ese aspecto no está perfectamente desarrollado. Sí existe una ley orgánica de procesos electorales, sí existe una ley orgánica del poder electoral, pero faltaría que se profundizara precisamente sobre los mecanismos de consulta. Por ejemplo, el del domingo, porque no es el único que está previsto, porque como la Constitución, cuando fue creada, precisamente se pretendía que ella era para 100 años, ella tiene una coletilla en la cual hace una enunciación, pero la enunciación termina con la frase entre otros. Es decir, que si entre el momento en el que fue creada la Constitución y el momento en el que se necesita convocar al pueblo, bien sea por una de las personas que tiene la capacidad de convocatoria o bien sea porque el pueblo decida él mismo generar la consulta, se puede haber generado un nuevo mecanismo que no está previsto en la Constitución, pero la Constitución dejó la puerta abierta para que esa convocatoria se realizara. Es lo que nosotros llamamos una enunciación, porque cuando yo hago una enumeración, la enumeración se puede realizar de dos maneras: de manera taxativa, que serían solamente los que están allí indicados y ningún otro, y de una enumeración de manera enunciativa, donde dejo precisamente la puerta abierta para que no son solamente los que están allí, sino cualquier otro que pudiera venir de manera sobrevenida. Y que no, vamos a decir, obstruye o de alguna manera menoscabe el resto de artículos de la Constitución. Pero es como decir etcétera, bueno, o entre otros, como lo dice la Constitución, o dejarlo en y esto específico. O sea, ser específico o ser un poquito abierto. Precisamente caer en el punto de lo taxativo o lo enunciativo. Y la Constitución es enunciativa.
Juan Alberto Balsa está con nosotros, abogado civil. Le estamos haciendo preguntas. Queremos entender muchísimo más lo que está sucediendo en nuestro país desde el punto de vista legal, hablando de la Asamblea Nacional Constituyente y la consulta popular de este domingo 16 de julio. Esto es Popular Top. Socializar en facebook.com/Popular Top.